Microscopio fue una columna que se inició en la revista Ahora. Orlando Martínez, cuando regresó del exterior, en el 71-72, participó como periodista en Radio HIZ, Radio HIN, y el director del noticiero era Radamés Gómez Pepín, quien le vio tanto talento que lo recomendó para ser periodista de la revista Ahora, porque Radamés participaba en el Nacional y en general en las publicaciones Ahora. Y ahí inicia Orlando su columna Microscopio, que después determina o influye para que lo nombraran director de la revista. Y hay que ver cómo el talento periodístico de Orlando Martínez, su vasta cultura, determinan que la revista Ahora, que circulaban 5.000 ejemplares semanales, en época de Orlando la llevó a 18.000 ejemplares semanales. Esa columna se convierte en una gran atracción y pasa a ser también columna diaria del periódico El Nacional. Esa es la recopilación que tienen los 3 tomos de Microscopio. Y hay que decir que hablar de Microscopio es hablar de enfrentamiento al latifundio, a la crueldad latifundista, a la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras, enfrentar la represión, denunciarla, denunciar la corrupción, la impunidad, analizar la dependencia, su consecuencia, tocar profundamente toda la temática de las corporaciones transnacionales y su impacto en la República Dominicana, enfrentar a los militares fascistas, denunciarlos, denunciar sus crímenes, exponer con cifras las consecuencias del saqueo de los recursos naturales, la militancia antiimperialista, la solidaridad con Vietnam, con Chile bajo el dominio de Pinochet, con las luchas de Latinoamérica, la defensa de Cuba revolucionaria, la defensa del socialismo desde una óptica crítica. Orlando Martínez fue un precursor de esa visión no dogmática en el pensamiento socialista. Internacionalismo en consecuencia. Y fue tan agudo que tocó los centros neurálgicos del poder. La Agencia Central de Inteligencia, su estación en la República Dominicana, el poder militar criminal, el grupo de Pérez y Pérez, el grupo de Nivar Seija, las contradicciones entre ellos, los asesinatos, los crímenes, las torturas, la explotación latifundista, el respaldo a las luchas campesinas. Eso está plasmado en su obra. Y eso fue la causa fundamental de la inquina, de la represalia cruel, del plan para ser asesinado, que tiene un punto importante, un momento importante de determinación de los grupos de poder. Hay que decir que la jefatura militar y el grupo Pérez y Pérez, que encabezaba el general Pérez y Pérez, que participaba el secretario entonces de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez Hijo, y el Estado Mayor en su conjunto, era un grupo muy vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. En contradicción con el NEN Nivar Seija, que también era un grupo represivo, criminal, no en tan alto grado, pero sobre todo corrupto. Y Orlando estableció claramente las características de esos grupos. La determinación se adopta cuando Orlando denuncia, responsabiliza a Ernesto Cruz Brea, que era entonces jefe de la policía en el 73,
y el hombre de inteligencia del grupo de Pérez y Pérez, como el responsable del asesinato de Gregorio García Castro, del periodista Gregorio García Castro. Ahí recibe la primera amenaza en un panfleto bajo la firma de los Panteras Negras. Pero es ya en el 17 de marzo del 75 cuando se consuma el crimen. En ese periodo hay momentos de denuncia y en que los planes se impulsaban y se detenían. Pero el detonante fundamental de esa acción criminal fue el artículo titulado ¿Por qué no, doctor Balaguer?, en la que Orlando, y lo digo muy resumidamente, denuncia todas las atrocidades que se estaban cometiendo, los abusos de poder, la corrupción, el caliezaje, los crímenes, a partir de que se indignó cuando fue deportado del aeropuerto el pintor y camarada Silvano Lora. Y Orlando fue a recibirlo y presenció el atropello contra Silvano Lora. Y escribe ese artículo en que al final le decía, si usted no es capaz de parar todo esto, tome un avión y lárguese del país. Entonces Cruz Brea, que era el que le daba seguimiento a todos los artículos de Orlando Martínez, fue donde Balaguer y le dijo, esto no se puede permitir. Balaguer guardó el silencio, que era la señal de luz verde. Se consuma el crimen. Ya en este próximo segmento, entonces, vamos a establecer con claridad cómo se asesinó Orlando y quiénes fueron los responsables de ese crimen. Cuidado, cuidado. Tiro